El laboratorio 2 dice instrumentos de medición y lectura de escalas. Entonces vamos a hablar un poco sobre los objetivos de este laboratorio. Vamos a conocer el uso de instrumentos de medición análogos. Ese es uno de los objetivos. Instrumentos sencillos, desde luego, ¿verdad? Identificar la magnitud que cada instrumento puede medir o mide. Realizar lecturas en una escala y expresar la medida de esa lectura en la escala con incertidumbre. Ese es los objetivos de este laboratorio. Muy bien. Entonces hablemos primero de los instrumentos de medición. Primero, ¿qué es lo que medimos? Medimos magnitudes físicas. ¿Y qué es una magnitud física? Es una propiedad de un cuerpo o sustancia que se puede medir. Fíjense de que si una propiedad no se puede medir, no adquiere la categoría de magnitud física. En las reuniones anteriores les he puesto como ejemplo el color de un cuerpo no es medible, por lo tanto no está dentro de las magnitudes físicas. El olor de un cuerpo no es medible, por lo tanto no es una magnitud física. Muy bien. Hablemos de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición se clasifican en dos grandes grupos. Los instrumentos analógicos, que son aquellos cuya lectura, cuyo valor de la medida, la dan a través de una escala. Entonces, el usuario del instrumento tiene que leer esa medida. Entonces, ahí viene un problema. ¿Por qué? Porque no todas las personas estimamos de forma igual. A tal grado de que cuando una persona utiliza un instrumento analógico, entonces lee en la escala y otra persona puede dar un valor diferente, muy cercano a la persona anterior, pero no exactamente igual. ¿Eso por qué? Porque una de las causas de error cuando medimos es la persona. Bien, entonces los instrumentos analógicos se caracterizan porque la medida la dan a través de una escala. La sencilla regla que andamos en nuestro cuaderno es un instrumento análogo. ¿Por qué? Porque la medida la da a través de una escala. Entonces, la otra gran categoría de instrumentos de medición son los instrumentos digitales. En los instrumentos digitales, el medidor da la medida a través de una pantalla. Y ahí no hay discusión, solo leemos y ese es el valor. No hay estimación. Vea, cuando leemos una escala, nosotros estimamos. Y la estimación nuestra o el valor medido nuestro puede ser diferente al de otra persona. ¿Por qué? Porque entre persona y persona hay diferentes conceptos de lo que es estimar. Bien, entonces los instrumentos se dividen en dos grupos, analógicos y digitales. Esto nos dice de que la tendencia moderna, con el avance de lo que es la electrónica y la informática, la tendencia moderna es a diseñar instrumentos de medición digitales. Por ejemplo, los termómetros. Los termómetros tradicionales son analógicos y utilizan una columna de mercurio que al calentarse se dilata y el nivel de mercurio nos va dando la medida, nos señala la medida en una escala. Modernamente, los termómetros se están construyendo mayoritariamente en forma digital y
el termómetro da el valor numérico de la medida en una pantalla, en un display. Muy bien, entonces vean de que esto nos permite inclinarnos a preferir los instrumentos digitales. ¿Por qué? A primera instancia diríamos porque no se realizan estimaciones, o sea, no se realiza la medida a través de la visualización de la persona y de la estimación de la persona. Bien, ¿cómo se define un instrumento de medición? Fíjese de que el instrumento de medición se define como todo aparato o dispositivo que ha sido diseñado para medir una magnitud física. En esa definición no exige complejidad del medidor. Una simple regla es un instrumento de medición. Pero esa magnitud-longitud que medimos con la regla, la podemos medir con un aparato muy sofisticado. Por ejemplo, imagine una medida de 30 metros y tiramos la cinta métrica. Nos va a dar una medida. Leemos en la escala de la cinta métrica, porque es un instrumento analógico. Pero ¿qué pasaría si en vez de utilizar ese instrumento analógico, utilizamos un digital con un rayo láser? Entonces vean que ahí estamos midiendo la misma magnitud, pero con diferentes instrumentos. Uno sencillo y el otro sofisticado. Desde luego de que si nos preguntamos cuál va a ser la mejor medida, sería la que nos dé el instrumento digital. Y de ahí la tendencia a que los instrumentos se están construyendo mayoritariamente digitales. Entonces tenemos esa clasificación de los instrumentos. Pensemos ahora en lo que es un instrumento análogo. Un instrumento análogo, dependiendo de la variación de la magnitud que está midiendo, puede tener una escala lineal o una escala no lineal. Entonces veamos, hagamos la diferencia. En la escala lineal, la distancia entre dos marcas es directamente proporcional a la diferencia entre los valores correspondientes. Ejemplo, imagine que esta sea una regla para medir longitudes pequeñas y que su graduación es, la menor división es milímetro. Entonces, ¿qué parámetros podemos nosotros observar en una escala lineal? ¿Por qué lineal? Fíjate que la diferencia entre dos divisiones de las más largas, donde están los números, sería 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. 4 menos 3, 1. Y 5 menos 4, 1. Quiere decir que entre ellos hay una unidad. Entonces, la longitud entre cada unidad es igual en toda la escala. De ahí la palabra lineal, ¿verdad? Una escala lineal. Ahora podemos nosotros observar que el valor mínimo de la escala es 0. El valor máximo de la escala es 5. Hemos dicho de que estamos midiendo acá centímetros y cada división menor es 1 milímetro. Entonces, quiere decir que el valor máximo que puede medir esta regla, que tiene 5 centímetros de longitud, es 5. Ahora el concepto que vamos a definir es valor de la división de escala. ¿Qué pasaría si nos presentan una escala lineal y nos dicen, mire,
encuentre el valor de la división de la escala. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como la escala es lineal, vamos a tomar un segmento. Tomemos entre 0 y 1. Entonces, 1 menos 0, 1. Acá hay una unidad. ¿Cuántas divisiones hay entre 0 y 1? Hay 10. Hasta la mitad, vean, hasta acá hay 5 y aquí hay 10. Entonces, si 1 lo dividimos entre 10, quiere decir que el valor de la división de escala es 0,1 centímetro, una décima de centímetro. A eso se le llama valor de la división de escala. Muy bien, entonces, si ustedes observan, prácticamente nos están preguntando cuánto vale la mínima división entre dos divisiones de escala. ¿Cuánto vale? Vale 0,1. A eso se le llama valor de división de la escala. Bien, escala lineal. Ahora vamos a una escala no lineal. En la escala no lineal, la distancia entre dos marcas, vean, es diferente. Entonces, ¿por qué? Porque la división entre dos marcas es proporcional al valor que toma la variable que estamos midiendo. Por ejemplo, si fuera una escala logarítmica, las divisiones de escala son diferentes. Una escala no lineal, ¿en qué se diferencia? Que la longitud entre divisiones puede ir incrementando o puede ir disminuyendo. Varía en forma proporcional a la diferencia entre los dos valores evaluados de la magnitud que estamos midiendo. Entonces, valor mínimo de la escala, 40. Valor máximo de la escala, 100. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de la división de escala? Vea, 100 menos 80 es 20. ¿Y por qué ya no seguimos dividiendo? Porque acá no hay más divisiones. O sea, aquí vean, en la escala lineal hay entre cada rayita 1 milímetro. Pero acá no hay divisiones, por lo tanto, el valor de la división de escala, damos este valor. 80 menos 60, 20. 60 menos 40, 20. Quiere decir que la división de escala es 20. ¿Cuáles serían los ejemplos de escalas no lineales? La escala logarítmica y la escala potencial. Ahora vean de que en algunos instrumentos que utilizamos y que son comunes, generalmente se encuentran escalas lineales y también escalas no lineales. Bien, aquí tenemos otra escala no lineal. Véanla, es diferente la división de escala. Muy bien, en este momento nos interesa tomar lectura sobre una escala lineal. Supongamos que estamos midiendo con una regla y la división entre cada división grande es 1 centímetro. Muy bien. Entonces, en la división en la escala lineal se dice que se le llama división primaria a la que está, el segmento que está entre dos números.
Por ejemplo, la división primaria sería entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3. Muy bien, la división secundaria es aquella que está dentro de una división primaria. Por ejemplo, esta línea está dividiendo en dos la división primaria. Y la subdivisión sería la división de la escala, lo que le hemos llamado división de escala, que es el valor entre dos rayitas de la mínima división. Podríamos decir división de escala o valor de la mínima división. Muy bien, supongamos que estamos midiendo en un aparato lineal, en una regla, y que la lectura de la escala nos dé esta flecha. Si yo preguntara y dijera, mire, la flecha está señalando justamente, coincide con esta raya hacia arriba, pues allí tendríamos a alguien que diría, no, yo veo que está más a la izquierda. Otro, no, yo veo que está más a la derecha. Vean que allí entran ya lo que es la estimación. Cuando leemos en una escala, se da la acción de estimar. ¿Por qué? Porque no todas las personas estimamos en forma igual. Y eso es normal, eso es correcto. Muy bien, vamos a suponer, para escribir la lectura, vamos a suponer que la línea coincide con la punta de la flecha. La segunda línea, después de la mitad, coincide. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir el valor numérico de la medida? Ponemos primero la división primaria. La medida está acá, la flecha roja, y ya superó las 3 unidades, los 3 centímetros. Ponemos 3. También la flecha ya superó la mitad entre 3 y 4. Equivale a 0.5. Ahora viene la estimación. Vea que de estas dos cifras estamos seguros. ¿Por qué? Porque la flecha es evidente que supera los 3.5. Ahora vamos a realizar la estimación. La estimación se realiza sobre la escala, sobre las divisiones más pequeñas. Entonces ya hemos supuesto que coincide la línea. Entonces sería ¿cuántas divisiones después de la mitad? 1, 2, 0.2. Porque cada división vale 0.1. Sumamos 3.5 más 0.2, 3.7. Este es el valor de la medida. O sea, el valor medido en la escala del instrumento. Bien, 3.7. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no coincidiría? Entonces ahí viene la discusión. ¿Verdad? Yo voy a poner 3.65, y ahí entraría el hecho de que la estimación entre varias personas es diferente. Muy bien, este problema de estimación no existe en los instrumentos digitales. ¿Por qué? Porque el instrumento nos da el valor numérico de la medida en una pantalla. Y ahí no tenemos discusión si es más o es menos, sino que solamente tenemos que acatarlo. Ahora viene la pregunta, que es muy válida. ¿En cuál de los instrumentos nosotros depositamos nuestra confianza? En el instrumento digital. Pero fíjense de que esa confianza no debe ser absoluta. Porque nadie nos asegura que cuando el instrumento digital fue construido, no hay algún error, por ejemplo, en el seteo del instrumento
o en la forma de cómo fue construido. Pero en general la confianza se deposita sobre los instrumentos digitales. Muy bien, veamos si hay alguna pregunta hasta este momento. Active su micrófono. Vamos a ver si hay alguna inquietud. Bueno, entonces tenemos que los instrumentos de medición, la definición de un instrumento de medición es todo dispositivo o instrumento que se ha diseñado para medir una magnitud física. Así que no habla de complejidad, no de exigencias. Entonces alguien te decía, alguien se hace la pregunta, bueno, que si yo con un pedazo con una pita mido una distancia y después viene un medidor láser, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia, desde luego, la vamos a atribuir a que el aparato que tiene en su construcción más tecnología, más moderno, nos va a dar la medida de mejor calidad. Eso es lógico, ¿verdad? Pero, ¿qué significa una medida de calidad? ¿Cómo cuantificar si una medida tiene calidad o no la tiene? Entonces, existen dos parámetros que nos ayudan a resolver ese problema. ¿Cómo cuantificar? ¿Cómo decir esta medida es de calidad? Los parámetros son la exactitud y la precisión de una medida. Por ejemplo, una persona puede decir, hablando de un reloj, una persona puede decir, mi reloj es exacto y preciso. No necesariamente. Entonces vamos a estudiar ahora, vamos a revisar qué es exactitud y precisión. Muy bien. La calidad de una medida se cuantifica a través de la precisión. Cuando una medida es precisa, dice que la precisión se relaciona con el número de cifras significativas con la que se expresa el valor numérico de la medida. Pongo un ejemplo. Imagínense de que en el laboratorio tenemos un cronómetro digital que mide hasta las milésimas de segundo y tenemos otro cronómetro digital que mide hasta las centésimas de segundo. ¿Cuál es más preciso? El que nos da en la escritura de la medida un mayor número de cifras significativas. Imagine que las cifras significativas coincidan con las cifras decimales. Uno los da hasta la milésima y la otra hasta la centésima. Muy bien. Entonces, en un ejemplo, imagine que nosotros nos piden que tomemos una medición de tiempo y nos ponen un cronómetro digital hasta las milésimas de segundo, nos ponen otro cronómetro digital hasta las centésimas de segundo y nos ponen un reloj análogo que tiene una aguja segundera. ¿Cuál sería el criterio para elegir el instrumento con el cual debemos medir? Si tenemos la opción, si tenemos el acceso a esos tres. La respuesta es, vamos a buscar el instrumento de mayor precisión. O sea,
el cronómetro que mide hasta las milésimas de segundo. Entonces la precisión se relaciona con el número de cifras con que se escribe la medida. La exactitud, que es el otro parámetro, tiene que ver la exactitud de una medida con la cercanía al valor verdadero del mensurando. Aquí salió una palabra nueva. Mensurando. ¿A qué se le llama mensurando? Es la magnitud que en un determinado momento nosotros estamos midiendo. Un cuerpo tiene varias magnitudes físicas, pero si en un determinado momento nosotros estamos midiendo la longitud de ese cuerpo, alguien nos puede preguntar, ¿cuál es el mensurando? Ah, es la longitud, esta longitud. Entonces, mensurando se le llama a la magnitud física que está siendo objeto de medición en ese momento. Entonces, exactitud dice la cercanía de la medida con el valor de la magnitud que estamos midiendo, con el verdadero valor. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿alguien que está midiendo puede conseguir el valor verdadero de la medida? No, ¿Verdad que no? ¿Por qué no? porque es imposible medir el valor verdadero. Fíjese de que ninguna persona cuando mide, inclusive con un aparato muy sofisticado, con cualquier aparato, ya sea sencillo, complicado, no puede asegurar, no puede decir, he medido el valor verdadero de esa magnitud. Si le preguntamos por qué, él puede decir, bueno, porque este aparato es complejo. Ah, pero hay otros más complejos. También puede atribuirlo a una situación personal, ¿verdad? Es que yo soy listo, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, nadie puede medir el valor verdadero. Lo explico por qué. Porque las causas de error cuando se mide son 4. Entonces, ¿cuáles son? Las causas de error posibles son la persona, el instrumento, el ambiente y el método. Entonces, suponiendo un valor verdadero de una medida, de una magnitud, se conseguiría por una persona perfecta, por un instrumento perfecto, por un ambiente perfecto y por un método perfecto. ¿Podrá conseguir eso? ¿Podrá coincidir en un momento dado que estemos midiendo? La respuesta es no. Por lo tanto, nadie puede medir el valor verdadero del mesurando. Pero podemos trabajar con valores convencionalmente verdaderos. ¿Cuáles son los valores convencionalmente verdaderos? Convencionalmente verdaderos. Aquellos a los cuales se le asigna la confianza, porque está demostrado que cuando hacemos cálculos con ese valor numérico de esa magnitud, los cálculos, las proyecciones resultan. Ejemplo, en los cálculos de ingeniería se utiliza en la mayoría de las obras la gravedad, el valor de la constante gravitatoria 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero fíjense que la gravedad, el valor de la gravedad, depende de la altura de la superficie de la Tierra al valor donde estamos ubicados. Entonces, en la cercanía de la superficie, ese valor funciona. 9.8. Se le da la categoría entonces que para el valor de la constante gravitatoria, 9.8 es un valor
convencionalmente verdadero. O sea que se ha demostrado que sí funciona. Entonces la exactitud, imagine que se hace un laboratorio para determinar la gravedad en un punto sobre la superficie de la Tierra. ¿Y cuál sería la cercanía? ¿Con quién compararíamos? Con 9.8. Entonces aquel valor que está más cercano a 9.8 tiene una mayor exactitud. Está más cercano al valor que consideramos convencionalmente verdadero. Muy bien, entonces, de varias medidas de una misma magnitud, ¿cuál sería la mejor? La que sea más precisa y más exacta. ¿Cuál de las dos tiene mayor peso? La exactitud. ¿Por qué? Porque un instrumento puede ser muy preciso, pero estar descalibrado, por ejemplo. Y otro instrumento, la medida que dio está más cercana al valor convencionalmente verdadero. Muy bien, estas son los parámetros con que se cuantifica la exactitud, la calidad de una medida. ¿Cuáles son los parámetros? La precisión y la exactitud. Puede darse de que una medida sea muy precisa, pero no exacta. Se da. Puede darse de que una medida sea menos precisa, pero más exacta. Puede darse. Muy bien, veamos si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta este momento. Bien, estos son los conceptos previos a laboratorio. Lectura de escalas e incertidumbre. Hemos estudiado, tanto en clase como en discusión, de que las formas de expresar una medida son tres. Una, a través de la potencia de 10 más cercana. Eso no se utiliza en ingeniería ni en ciencias. Se utiliza así esporádicamente nada más para dar la idea de qué tan grande o qué tan pequeña es una medida. O sea, la primera forma de expresarlo a través de su potencia de 10 más cercana. La segunda forma, aplicando el criterio de cifras significativas. Y la tercera forma es expresando la medida con su incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Fíjate que la incertidumbre imagina que tenemos la forma de expresar una medida con incertidumbre. La medida es 27.3 centímetros, pero ponemos más o menos 0.1. Vea que el 0.1 afecta a la última cifra. Esto nos dice de que la medida puede ser 23.3 más 0.1, 27.4, o puede ser 27.3 menos 0.1, que sería 27.2. Entonces, la incertidumbre es un intervalo, nos señala un intervalo, que nos dice que dentro de ese intervalo puede estar el valor verdadero. No nos dice exactamente dónde está el valor verdadero, pero estamos señalando un rango, un intervalo, donde nos dice, mire, más 0.1 o menos 0.1, en ese intervalo puede estar el valor verdadero. Entonces, esa es la incertidumbre.
Ahora, ¿cómo calculamos la incertidumbre? ¿Cuál sería la incertidumbre acá? El punto 1, lo que le agregamos más o menos para formar el intervalo. Veamos una regla graduada en milímetros. La división de escala es 1 milímetro. Entonces, vamos a hacer diferencia en dos conceptos. Si la medida no es repetida, ¿qué significa eso? Significa que solamente medimos una vez. Pero la teoría del proceso de medición nos dice, mire, si usted quiere tener una medida de calidad con ese instrumento que va a medir, sabemos de que la calidad se cuantifica con la exactitud y la precisión. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Nos dice el proceso de medición, medir varias veces, n veces. Pero aquí hay un problema, ¿cuánto vale n? 5, 10, 1000. Entonces, la estadística se ocupa de definir ese n. Y dice, mire, usted puede medir hasta 20 veces la misma magnitud y obtener el valor promedio si la medida se repite varias veces. Pero en los estudios y en la práctica se ha demostrado, en el caso nuestro, tanto de física básica como métodos experimentales, que ese n puede ser 5 o 6 veces, 4, 5 o 6. Entonces, para dejar definido cuánto es n, cuando se les pregunta, se hace una tabla de datos. Entonces, imaginen que vayan 5 valores. Entonces, 5 es el valor de n. Entonces, cuando la medida es repetida, ¿cuál sería la forma de calcular la incertidumbre? Sería la desviación media. ¿Y cuál sería el valor de la medida? La media aritmética. Esta sería la estadística básica. No se le escucha nada. No se le escucha nada. Sigue sin escucharse. No se le escucha nada. Hola, hola. Ahora sí, sí se escucha. Muy bien. Bien. Continuemos entonces. Fíjense de que les decía, así en forma de resumen, que la estadística
recomienda que para tener una medida de calidad, con cierta calidad, hay que medir varias veces la misma magnitud. Y en métodos experimentales, el varias veces se define como entre 4, 5 o 6. Para no andar mencionando mida tantas veces, pues las tablas de datos que ya le dan a ustedes son ya con el número de valores que se quiere que midan. Muy bien. Entonces, la estadística básica que podemos aplicar es la media aritmética, es el valor de la medida, y la desviación media es la incertidumbre, observando que la incertidumbre afecta a la última cifra de la medida. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo voy a utilizar una medida y no tiene mucha importancia la exactitud y la precisión y solamente mido una vez? ¿Cómo podemos expresar la medida? El valor medido y la incertidumbre, ¿cómo la calculamos? Vemos cuál es el valor de la mínima división y le ponemos el valor de la mínima división. Vean, cuando solamente es una medida. Hemos dicho de que la rigurosidad o la aplicación de las reglas del proceso de medición es porque queremos que una medida sea de calidad, que tenga exactitud y precisión. Pero si en un caso nuestro, por ejemplo, en nuestra casa decimos, bueno, aquí yo lo quiero medir una vez, pero me piden que exprese con la incertidumbre. Entonces, ¿qué vamos a poner como incertidumbre? El valor de la mínima división. Bien. Veamos ahora ya la parte práctica. Ustedes van a utilizar en los materiales que deben de conseguirse. Y que los medidores son bien sencillos. Por ejemplo, van a necesitar un transportador. ¿Qué es el transportador? Es un instrumento de medición de ángulos con escala en grados. Esto lo encontramos, ¿verdad?, en las librerías. O sea, ¿qué es un ángulo? Es la abertura entre dos líneas. ¿Cómo medimos? Este es el transportador y nosotros queremos medir este ángulo entre la línea AB y la línea AC. En el origen, en el vértice que forman esas dos líneas, colocamos el origen del transportador y vean, aquí tenemos la escala. Sería 20, 30 y aquí nos está señalando la medida. 39 grados. Entonces medimos ángulos. Vamos a necesitar un cronómetro. Ustedes pueden utilizar el cronómetro de su celular, que es un cronómetro digital para medir tiempo. Generalmente hasta el orden de las centésimas de segundo. Entonces vamos a tener la investigación previa, que es un instrumento de medición analógica, instrumento de medición digital, errores en la medición. Pueden escribirlo ustedes si no está esto especificado en la guía o en el folleto. Los errores de medición. ¿Qué es un error de medición? Es la diferencia entre el valor convencionalmente verdadero y el valor medido, que se le llama valor experimental. Esa diferencia en valor absoluto quiere decir que siempre va a ser positiva. Las cifras significativas en el folleto está.
También está cómo calcular la incertidumbre. Hay varios ejemplos. O sea que el instrumento para investigar es su propio folleto. Incertidumbre para medidas repetitivas, lo acabo de explicar, cuando se mide n veces. La forma más sencilla sería que la medida aritmética sería el valor numérico de la medida y la incertidumbre sería el valor de la mínima división. ¿Qué sucede cuando la medida es repetida? Aquí estaríamos diciendo de que si medimos n veces la medida aritmética. Corrijo acá arriba. Incertidumbre para medidas no repetidas. No repetidas que lo medimos una vez. Entonces ahí no podemos sacar valor promedio o media aritmética. Y acá el concepto de incertidumbre relativa unitaria, incertidumbre relativa porcentual. Ahí está en el folleto. Material y equipo. Una regla de 30 centímetros, ya sea de plástico o de madera, un transportador, un cronómetro digital, ya le mostramos ahí que puede utilizar su celular, papel y una cinta métrica. Esta cinta métrica puede ser de las que utilizan, si no tienen de metal, las que utilizan los sastrería, ya que es dócil. Esa la encuentran en cualquier ferretería y es muy barata. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Dice, tomando como referencia los instrumentos y sus respectivas escalas. Lo primero que ustedes deben hacer, que deben observar, cuál es la unidad de la mínima división del instrumento que van a utilizar. El dato debe tenerlo o observar el instrumento. Dice, en este caso acá, vean, nos muestran un amperímetro. ¿Qué mide el amperímetro? ¿Qué magnitud mide el amperímetro? La corriente eléctrica. ¿Será lineal esta escala? Bueno, vean, aunque está la escala está sobre una curva, pero observamos que las distancias entre los números son iguales y valen lo mismo. Por ejemplo, 0.2 menos 0, 0.2. 0.4 menos 0.2, 0.2. Entonces valen lo mismo. ¿Qué mide? Corriente eléctrica. ¿En qué unidades? Milésimas de amperio. El matraz, que es un depósito de vidrio, mide volumen de un líquido. Aquí tenemos la probeta y tenemos el dinamómetro. El dinamómetro, la probeta mide el volumen de un líquido y el dinamómetro mide fuerza. Entonces lo que van a hacer ustedes es instrumento de llenar esta tabla. Implica que ustedes detecten qué magnitud es la que mide, las unidades, nombre y símbolo, refiriéndolos al Sistema Internacional de Unidades. El valor mínimo de la escala, valor máximo de la escala, tipo de escala, si es lineal o no lineal, y el valor de la división de la escala. Dicho de otra forma, sería el valor de la mínima división de la escala. Vean, llenamos la tabla. Después pasamos a la segunda parte, donde vamos a medir longitudes en esta figura y vamos a medir ángulos. Vean, el ángulo es la abertura entre dos líneas y las líneas se unen en un vértice. Entonces, con el medidor de ángulos medimos los ángulos, con la regla graduada medimos las distancias de los lados. Para cada lado, medida en milímetros con incertidumbre. Medida en centímetros con incertidumbre.
medimos los ángulos y la medida de tiempo. Los anteriores vean que son fáciles porque es estática la cuestión, pero ahora viene, les explico esta tercera pregunta. Medida del tiempo. Cuando se utiliza la medida del tiempo, porque el fenómeno es dinámico, o sea, hay movimiento. Y dice, tome una hoja de papel, arrúguela y forme una bolita. Mida desde el suelo con la cinta métrica una altura de 2 metros. Suelte la bolita de papel desde esa altura y con la ayuda de un cronómetro mide el tiempo que tarda la bolita en llegar al suelo. Aquí, vean, la recomendación es medir varias veces, obtener el valor promedio, por ejemplo, unas 5 veces, obtener el valor promedio, que es la media aritmética, y la incertidumbre, ¿cuál sería? La desviación media de esas 5 medidas. Realice 3 lecturas. Bueno, aquí ya nos están diciendo, mire, 3 lecturas. Y registro en la tabla. Entonces yo les dije 5, pero aquí nos están diciendo ya 3. Repite el proceso, o sea, venimos ya 3 veces. Y aquí determinamos el promedio, y que es la media aritmética, y la desviación media. Entonces vamos a expresar la palabra observación en el ambiente experimental. Equivale a que yo les dijera medida 1. Una observación es la toma de una medida. Entonces acá, medida 1, medida 2, medida 3. Vean, las ponemos acá. Para una altura de 2 metros. Para 3 metros, medida 1, medida 2, medida 3. Valor promedio de estos tiempos. Entonces calculamos el valor de la medida y la incertidumbre. Parte C. Nos dan la carátula de un instrumento de medición eléctrica, un voltímetro. Dice, a continuación se muestra la escala de un instrumento de medición. Si el instrumento marca una medida indicada por la flecha de color rojo, responda lo que se le solicita. Tenemos la escala y será una escala lineal. Nombre del instrumento. Según la magnitud que mide, la magnitud voltios, se mide con voltímetro. La magnitud que mide, la lectura, la incertidumbre. Entonces, como ya medimos la incertidumbre, podemos calcular la incertidumbre relativa unitaria y la incertidumbre relativa porcentual. ¿Por qué se definen los últimos 2 casos de incertidumbre, la 5 y la 6? Porque se utilizan en cálculos en lo que es la propagación de la incertidumbre. Bien, después vamos a responder este cuestionario y eso es lo que van a hacer ustedes para resolver el laboratorio 2. Vean que los instrumentos que les pide son instrumentos sencillos, muy accesibles. Bien, preguntas, dudas. ¿Verdad que el L1 y L2 nos va a servir para el examen, verdad? Para estudiar. Correcto. Ahora voy a darles indicaciones de una de las formas que ustedes pueden estudiar en forma eficiente para el examen L1 y L2. Y para eso, pues, se recomienda lo siguiente. Bien, ustedes tienen un video de su profesor. En este caso estamos realizando el laboratorio 2. Tienen ese recurso. Ahí está, en el aula. Tienen la guía
y tienen la solución de la guía de L1 y L2. La solución para este laboratorio se les va a publicar el día sábado, entendiendo que ustedes durante la semana van a trabajar en forma individual. El 1 y el L2 son individuales, entonces ustedes pueden hacer comparaciones cuando tengan dudas con la solución que van a poder bajar a partir del sábado. Entonces, ese es, digamos, los recursos que ustedes disponen para prepararse para el examen corto de L1 y L2. Vean que son cosas sencillas y pueden ustedes prepararse y tener su buena nota ya en el laboratorio. Otra pregunta. Muy bien, regresemos. Esta es la programación. Esta hojita, en las reuniones pasadas, yo les he recomendado que la bajen. Está al inicio de cuando uno entra al aula y dice documentos. Ahí dice programación del ciclo. Estamos en la semana 6 y la próxima semana es la semana 7. ¿Qué va a suceder la próxima semana? El examen de L1 y L2 y el examen corto 2 de la unidad 2 para la próxima semana, semana 7. Entonces vean, la semana 7, del 27 al 01 de abril, van a tener el examen de L1 y L2 y el examen corto 2. Próxima semana. Aquí dice